Capítulo 8. La forja del dios del fuego parte 1. Prepárense para el impacto. Todos los que estaban a bordo se tensaron y se agarraron al barco mientras se acercaban a la orilla con la velocidad de un misil. El carguero de madera crujió y se sacudió al encallar en la playa arenosa. El impulso provocó que una lluvia de arena explotara en el aire mientras el barco se abría paso a través de la tierra. Finalmente, el barco se detuvo. Poco a poco, todos se pusieron de pie y hablaron de su estado actual. A pesar de la violencia del viaje, nadie parecía estar herido, salvo algunos pequeños moretones por los empujones del mar. ¿Todos bien?, gritó el capitán desde la cubierta. Recibió gruñidos como respuesta y asintió. Bueno, al menos ustedes, perros, todavía están vivos. Hemos encallado, capitán, gritó uno de los marineros mientras miraba hacia abajo desde la proa del barco. Y bastante profundo. Tendremos que dedicar algún tiempo a desencallarlo antes de poder empujarlo hacia la marea. Entonces lo desenterraremos más tarde. Por ahora, demos un momento de silencio en agradecimiento al señor Poseidón por tener piedad de nosotros. La tripulación se sumió en un breve momento de adoración antes de que el capitán aplaudiera. Muy bien, ahora que eso terminó, volvamos al trabajo. Parece que hemos desembarcado lejos del puerto principal, así que tendremos que rectificar esta situación lo antes posible. Mientras la tripulación se ponía a trabajar, Shirou y Asclepius optaron por observarlos en silencio. Después de todo, no era como si supieran cómo manejar un barco. Muchachos, gritó el capitán mientras se acercaba a ellos con una mirada seria. Tenemos una deuda con ustedes que no podemos pagar ahora mismo. No sé qué hicieron ustedes dos, ni voy a indagar, pero puedo decir con certeza que no habríamos sobrevivido sin ustedes. Shirou negó con la cabeza. Nos estás dando demasiado crédito. El señor Poseidón apareció, ¿no? Incluso sin nosotros, te habrías salvado. Puede que lo que dices sea cierto, pero yo siempre he vivido mi vida sin esperar la ayuda de un dios. Podemos rezarles, pero las probabilidades de que uno responda a nuestras oraciones son... Se encogió de hombros. Digamos que, incluso cuando lo hacen, su ayuda no siempre es útil. Asclepio resopló. Son demasiado extraordinarios, por lo que no están tan dispuestos a ayudar a la gente común, bastardos pomposos. Oye, Macharon apareció junto a él y le pellizcó la mejilla con una expresión de enfado. ¿Deberías hablar de manera tan blasfema contra los dioses cuando uno de ellos acaba de salvarte la vida? Oye, Asclepio le dio un manotazo para apartarla, aunque no tenía ningún sentido. No te confundas. Probablemente nos salvó solo porque estabas a bordo. Si no estuvieras con nosotros, probablemente no le importaría un carajo si el barco estaba a salvo o no. Date un respiro, Asclepio, suspiró Shirou. Te guste o no, Poseidón nos salvó la vida. Al menos reconócelo. Asclepio frunció el ceño, pero al final se resignó a cruzar los hombros y resoplar. Está bien. No significa que tenga que gustarme. El capitán levantó una ceja ante su comportamiento antes de mirar a Macharon con una mirada interrogativa. ¿Les dijiste? Sobre, ya sabes, sí, asintió Macharon, sin inmutarse. Confío en ellos. ¿Tú también confías en ellos, no? No se lo dirán a nadie. Eso parece, suspiró el hombre. Supongo que ya se descubrió el secreto, ¿no? Fue una gran sorpresa, dijo Shirou riendo con una leve sonrisa. ¿Cuál es exactamente tu relación con ella? Bueno, soy una especie de cuidador. La encontré varada en las costas de Creta durante una de mis incursiones comerciales. Estaba en muy malas condiciones, así que la traje a la ciudad y ayudé a curarla. Macharon sonrió. Recuerdo ese día. Fue después de haberme escabullido de la atenta mirada de mi madre. Me encontré con unos telechiens territoriales y terminé herido antes de llegar a las costas de Creta. Sonríes, pero yo estaba en pánico. Para ser honesto, no estaba seguro de que lo lograras. Si no hubieras sido un espíritu del agua, no estoy seguro de qué te habría pasado. Pero no lo hice y me uní a tu tripulación como una forma de pagarte. Se rió entre dientes. Imagínese mi sorpresa. No esperaba que una jovencita me pidiera que me la llevara y la convirtiera en miembro de mi tripulación. De verdad, los otros capitanes no me creerían si se lo dijera. Aún así, siempre estaré agradecido. La pareja se rió entre dientes y Shirou no pudo evitar notar una dinámica similar entre él y Kiritsugu. El rostro del capitán realmente le recordaba a su padre cada vez que contaba un recuerdo feliz. Un exterior duro y brusco, pero un gran blando por dentro. Miró a Asclepio, que se había girado ligeramente hacia otro lado por la incomodidad.
Para él, que había nacido sin madre ni padre y solo con una maestra, era probable que sintiera una sensación de añoranza por su relación. Por supuesto, nunca se lo diría en voz alta. ¿Cuánta gente sabe de esto? Preguntó, con la esperanza de desviar la conversación hacia otro tema. Solo unos pocos. Un puñado de miembros de mi tripulación y nadie más, el capitán se rascó la nuca. Cuanto menos sepan, mejor. No se sabe qué haría alguien si consiguiera esa información. Supongo que son cosas menos que desagradables. Asclepio entrecerró los ojos bajo su máscara. Entonces, si estuviera dispuesto a suponer que llegarías tan lejos como para fingir tu género, Macharon no debe ser tu verdadero nombre, ¿correcto? Sus ojos brillaron. Vaya, qué astuto eres, doctor. Tienes razón, Macharon no es mi verdadero nombre. Ella infló el pecho y sonrió con orgullo, aunque su pequeña estatura hizo que la acción pareciera linda en lugar de seria. El nombre que me dio mi madre es Epione, las olas relajantes que prometen viajes seguros. Mientras la tripulación se dedicaba a su trabajo, Shirou decidió investigar un poco por su cuenta mientras caminaba con dificultad por la playa de arena. No les era de mucha utilidad con su inexperiencia, por lo que optó por seguir adelante y recopilar información de la ciudad. Asclepius había optado por quedarse atrás para atender las posibles lesiones que la tripulación pudiera haber sufrido al encallar. Epione parecía estar complacido con su decisión, por lo que Shirou no intentó hacerle cambiar de opinión. Además, sería más fácil para él recopilar información de los civiles sin que Asclepius los asustara. Aún así, era agradable ver a Asclepio llevarse bien con los demás. Epione realmente era una buena influencia para él. No sabía por qué, pero el frío médico era curiosamente más hablador y, se atrevería a decir, más amistoso cuando estaba con ella. Quizás Quirón sería capaz de adivinar la razón de esto. Dejó el metal con Asclepio y comenzó a dirigirse hacia la ciudad. Después de varios minutos de caminata, se detuvo y entrecerró los ojos cuando vio las murallas de Lemnos a lo lejos. Esperaba que sus estructuras defensivas estuvieran hechas de piedras y rocas comunes, pero no eran comunes de ninguna manera. Si bien parecían estar hechas de piedra, había extrañas inscripciones talladas en ellas. Brillaban débilmente con una luz azul, emitiendo una atmósfera futurista. ¿De qué estaba hecho exactamente? Uf. Se agarró ligeramente el costado de la cabeza con una mueca mientras un latido sordo resonaba en su cráneo. Su intento de analizar estructuralmente la pared le había proporcionado una información increíble, suficiente para que se diera cuenta de que lo que tenía frente a él no había sido construido por manos humanas. Y si ese fue el caso, entonces estaba claro quién lo construyó. Fueron erigidas hace unos 500 años por las manos de Hefesto. Su composición estaba formada principalmente por piedra, pero también parecía haber un segundo elemento mezclado con ella. Un pequeño depósito de metal similar al del metal de su pecho parecía reforzar la piedra mediante varios factores, fortaleciéndola hasta un nivel en el que incluso un noble fantasma anti-ejército tendría dificultades para perforarla. En esencia, era una construcción divina en cuanto a calidad, pero no tenía ninguna característica especial, aparte de ser un muro prácticamente indestructible. Por otra parte, eso era suficiente para dar a los defensores una enorme ventaja contra cualquier atacante. Curiosamente, no parecía que estuviera bien dotado de personal. Contó solo 2 guardias en la puerta principal y solo otros 3 observando desde arriba. Si bien estaban ataviados con armaduras de bronce y oro de aspecto extravagante y portaban lanzas de bronce de alta calidad, su equipo no era particularmente especial. Eran simplemente excelentes productos de hábiles herreros. Bueno, al menos no tendría que preocuparse de que hicieran algún movimiento especial si las cosas se ponían difíciles. Tomándose un momento para recomponerse, se acercó lentamente a la puerta con actitud tranquila. Los 2 guardias se quedaron quietos al verlo acercarse. Uno levantó la mano en una clara orden de detenerse. «Alto, viajero», gritó. «¿Qué propósito tienes al acercarte a este lado? Todos los comerciantes y extranjeros deben entrar a Lemnos por su puerto». «No tengas miedo», respondió Shirou con calma. «El barco en el que vine aquí se desvió de su rumbo debido a una fuerte tormenta. Nos vimos obligados a encallar en la playa y no pudimos dar la vuelta hacia los puertos». Hizo un gesto con la cabeza hacia atrás. «Eres libre de enviar a alguien para que compruebe si mi historia es cierta o no». El guardia que habló miró a su compatriota, quien simplemente se encogió de hombros levemente bajo su casco. «Si es así, entonces perdóname por mis sospechas. Solo los lugareños pasan por estas puertas para cuidar nuestro trigo y cebada. No hay problema. Entiendo que estás haciendo tu trabajo». Shirou miró hacia la puerta.
Si no hay ningún problema, ¿puedo entrar a la ciudad ahora? Por supuesto. Aunque nuestra ciudad no es grande, es tan próspera como cualquier otro reino, dijo el guardia con orgullo. Disfrute de su estadía. Se sorprendió. ¿Así de simple? ¿Sin controles de seguridad? Bueno, no era como si estuviera planeando causar problemas, pero habría pensado que habría habido algún tipo de precaución. Por otra parte, tal vez fuera su fe en su dios patrón lo que contribuía a su falta de seguridad. Entre todos los reinos del Mediterráneo, Lemnos disfrutaba de la presencia física de Hefesto, que había tenido una influencia personal en el desarrollo de su civilización, a juzgar por sus murallas. En pocas palabras, no había necesidad de temer a los invasores, ya que cualquier ataque suponía el riesgo de provocar la ira del dios del fuego. Bueno, esa era simplemente la idea. No se sabe si realmente era así o no. Sin embargo, todavía no se había presentado a nadie lo suficientemente tonto como para tentar a la idea. Después de pasar por la puerta, Shirou se encontró incrédulo. Olvídense de las llamativas ruinas de piedra documentadas en tiempos modernos. Olvídense de todo lo que se le parezca. Lo que él presenció ahora era algo sacado directamente del reino de la ficción mítica. Los edificios y las carreteras no estaban hechos del mismo material que los muros circundantes, pero eran estéticamente hermosos. Cada edificio estaba hecho sin un solo defecto, con un diseño casi perfecto que casi podía ver destellos irradiando de ellos. El tamaño promedio era igual al de un edificio de 2 pisos. No solo eso, sino que toda la estructura de la ciudad estaba increíblemente organizada. Los edificios estaban perfectamente estructurados, incluso unos de otros. No lo suficientemente lejos para crear espacios amplios, ni lo suficientemente cerca para que se amontonaran y resultaran sofocantes. Podía ver una plaza con una gran fuente de diseño intrincado con patrones de los dioses arrojando agua en su centro junto a una multitud de otras estatuas de bronce que representaban a hombres y mujeres en diversas poses. La gente se paseaba tranquilamente con sonrisas felices en sus rostros. Aparte de los guardias de las puertas, aparentemente había pocos soldados dentro de las murallas de la ciudad. Tal vez no fuera necesario, ya que parece que la gente estaba bien provista y, por lo tanto, había pocos incentivos para el crimen. En términos de calidad y diseño, Lemnos era muy superior a Iolcus. Si bien la disposición de las ciudades comparte la misma base, la artesanía y el diseño de Lemnos superan a los de Iolcus. Bueno, no era como si debiera sorprenderse. No necesitaba el rastreo para entender que lo más probable es que Festo estuviera detrás de la creación de la mayor parte de esta ciudad. Observó con atención a las personas que deambulaban por el lugar, pensando a quién debía dirigirse para obtener la información que necesitaba. Mientras lo hacía, sus oídos captaron un sonido de pánico detrás de él. ¡Cuidado! Shirou se giró sorprendido antes de que algo lo golpeara. Cayó al suelo con un gruñido mientras el extraño sonido de articulaciones crujiendo llenaba el aire. Oh, Hefesto. Lo siento mucho. Un joven que no tendría más de 12 años apareció ante él con expresión preocupada. Su toga estaba cubierta de pequeñas manchas de hollín y cenizas y su cabello estaba despeinado y desordenado. Está bien, Shirou le hizo un gesto con la mano al chico mientras se levantaba de nuevo. Sonrió en un intento de calmarlo. Eres bastante fuerte para haberme derribado de esa manera. El niño se sonrojó. Ah, bueno, ese no fui yo. Shirou siguió su mirada y parpadeó sorprendido. Frente a él había lo que parecía ser un pequeño caldero con 3 patas delgadas que sostenían su peso, con un pequeño orbe azul en el centro. Se tambaleaba inquieto y se balanceaba como un borracho, obviamente sacudido por su caída. Era un trípode. Un trípode andante. Quirón le había explicado brevemente el concepto de tal creación. A menudo se utilizaba como herramienta ritualista, pero también podía modificarse para otras cosas. Era una de las formas más básicas de autómata y, por lo tanto, la más común. Aún así, era raro encontrar uno paseando en público. A menudo estaban controlados por los sacerdotes y sacerdotisas de los dioses, por lo que normalmente solo se los encontraba en lugares de culto. Estaba reparando un poco este trípode cuando se soltó, murmuró el chico mientras la máquina se enderezaba y emitía un pequeño ruido. Se escapó en cuanto terminé y se puso a correr por las calles. Hace tiempo que lo persigo, Shirou observó las 3 piernas delgadas, notando cómo se deslizaban por el suelo mientras la máquina se movía de un lado a otro como un cangrejo excitado. Es bastante ágil para ser de metal, señaló mientras se rascaba la nuca. Entonces, ¿por qué se escapó? El chico se encogió de hombros y señaló la montaña. Lo más probable es que estuviera intentando volver a la forja del señor Hefesto.
Sus orejas se pusieron alerta ante la mención del dios. ¿La fragua del señor Hefesto? Al oír el nombre del dios, el trípode emitió una serie de zumbidos y pitidos mientras danzaba. El chico suspiró y se agachó para colocar una mano sobre el cuerpo del autómata, sujetándolo en su lugar antes de que pudiera despegar una vez más. Sí, este trípode es una creación personal del señor Hefesto. Como tal, lo ayudan con su trabajo en la forja. Entonces, ¿por qué lo estabas arreglando? Oh, el señor Hefesto hace esto todo el tiempo. Siempre que algo menor como este trípode se rompe, nos lo envía para que practiquemos, dijo el niño mientras hacía un gesto a su alrededor. La mayor parte de la ciudad fue construida por el propio señor Hefesto como pago por lo que nuestros antepasados hicieron hace mucho tiempo. Incluso les enseñó los secretos de la metalistería. Como sus descendientes, cree que es importante para nosotros mantener viva esta tradición. Hablas como si lo conocieras personalmente, observó Shirou con una mirada curiosa. ¿Lo has visto? El muchacho se sonrojó. Ah, bueno, solo una vez. Al parecer, baja de vez en cuando de acuerdo con ciertos ritos religiosos del templo. Tuve la suerte de estar allí ese día para verlo. Bueno, debió haber sido una experiencia interesante. No podía imaginar cómo debió haber sido. Los dioses griegos eran conocidos por ser activos en el mundo mortal, pero no hasta el punto de salirse de su camino para interactuar deliberadamente con individuos. ¿Cómo era? Preguntó. ¿Crees que alguien como yo podría conocerlo? El muchacho lo miró como si estuviera desconcertado ante tal pregunta. Bueno, el señor Hefesto es bastante grande. Más grande que cualquier hombre del mundo. El chico se quedó callado por un momento, pensativo. Pero también tengo la sensación de que en realidad no nos estaba mostrando todo, ¿sabes? Quiero decir, ciertamente era como lo describieron los sacerdotes, pero se sentía limitado. Eso tenía sentido. Tal vez lo que el niño vio no era exactamente el verdadero cuerpo del dios, sino un simple sustituto desarrollado para interactuar con individuos mientras la terminal principal se encontraba en la forja. En cuanto a conocerlo, continuó el muchacho, supongo. Su forja está en la montaña, pero ninguno de nosotros va allí. El tono del muchacho transmitió su mensaje a la perfección. Temían enfadar al dios, así que no se molestaron en forzar sus límites. Puede que sea su protector, pero sigue siendo un dios, y los dioses nunca apreciaron que los mortales viajaran a lugares a los que no pertenecían. Si realmente tienes intención de ir allí, te sugiero que consigas una mula. Los caminos que suben a la montaña son peligrosos, pero una mula debería hacer que el viaje sea soportable. Ya veo, asintió Shirou. ¿Alguna idea de dónde conseguir uno? Bueno, tenemos muchos de ellos vagando por la isla. Más que cualquier otro ganado, en realidad. Puedes intentar domesticar uno tú mismo. Si no quieres molestarte, tenemos algunos pastores que siempre están dispuestos a prestarnos sus propias mulas por un precio. Muchas gracias, agradeció Shirou con aprecio. Buscó en su bolsillo y sacó un dracma antes de arrojárselo al niño. Toma. Como pago por tu tiempo. Ah, bueno, en realidad no hacía falta, murmuró el chico mientras cogía la moneda y se la devolvió. Es solo información que podrías haber obtenido en cualquier parte. No vale la pena pagarme por ella. Shirou tomó la moneda y la guardó en su bolsillo antes de volver la mirada hacia el trípode. ¿Qué tal si le llevo este trípode a Hefesto? No habrá problema. Bueno, si estás seguro de eso, concedió el chico mientras el autómata volvía a soltar un bufido de alegría al oír el nombre de su amo. Es mucho más fuerte de lo que parece, pero no lo trates con demasiada brusquedad. No lo haré, prometió Shirou. Tienes mi palabra. El niño miró al autómata y se agachó hasta estar a su altura. Te ordeno, como extensión de la voluntad de Hefesto, lo siguiente. Sigue a este hombre de regreso a tu amo. Sus patas de metal dejaron de moverse antes de que el orbe comenzara a destellar. Después de varios segundos, dejó de destellar y reanudó su movimiento, esta vez hacia el lado de Shirou. El chico, satisfecho, se puso de pie y asintió. El pequeño te seguirá a donde quiera que vayas. Solo asegúrate de mantenerlo a salvo. Hay algunos nidos de monstruos pequeños en el camino a la forja de Hefesto, pero están bastante apartados y no deberían molestarte a menos que vayas a buscarlos. Lo tendré en cuenta. Bueno, conociendo su historial, lo molestarían de todos modos. Cuando Shirou regresó al barco, la tripulación había logrado hacer algunas reparaciones rápidas y estaban en el proceso de empujar el barco de regreso al agua. Cuando Asclepius lo vio con el trípode, simplemente puso los ojos en blanco con exasperación.
Por favor, dime que esa no es una de las creaciones del señor Hefesto. Si esa cosa es dañada por algún monstruo, tendremos a otro maldito dios respirándonos en la nuca. A lo que Epione respondió. Oh, cállate, Asclepio. Lemnos es una isla pequeña y tranquila. Lo único de lo que tendrás que preocuparte es de que alguna cabra curiosa la mordisque o algo así. Epione había decidido acompañarlos por alguna razón. Tal vez la atraía el misterio de por qué estaban visitando a Hefesto y simplemente quería ver un espectáculo interesante. Asclepio se había mostrado bastante reacio a dejarla que los siguiera, pero ella rápidamente lo silenció con una mirada que decía que nada la detendría. Shirou no se molestó en intentar disuadirla. Sabía lo tercas que podían llegar a ser algunas mujeres. Incluso el capitán pareció comprender este hecho, ya que le permitió unirse a ellos. Por supuesto, Epione se equivocó rápidamente sobre lo pacífica que era Lemnos poco después de que comenzaran su pequeña caminata. Maldita arpía. Asclepio murmuró una maldición tras otra mientras clavaba su espada profundamente en el pecho del monstruo después de que Shirou la disparara en el aire, lo que provocó que el monstruo gritara antes de quedarse en silencio. Junto a él, yacían varias arpías más llenas de flechas. Malditas criaturas, Asclepio arrancó un par de hebras de plumas que estaban atrapadas en su túnica. Quirón no mencionó que pudieran disparar plumas como esas. Estoy bastante seguro de que sí. Simplemente no lo archivaste como algo lo suficientemente importante como para recordarlo. Shirou ignoró la mirada que le lanzó Asclepius antes de volverse hacia Epione, que estaba detrás de él. ¿Estás bien? Sí, gracias a los dos. Hicieron un trabajo espléndido, sonrió en agradecimiento mientras acariciaba suavemente el trípode que tenía a su lado. Este pequeño también está a salvo. No tiene ni un solo rasguño. Me alegra oír eso, dijo Shirou con un suspiro de alivio. No sería bueno arruinar el arduo trabajo de ese muchacho. Eso y la orina real de Hefesto. ¿Qué era eso de que era una isla pequeña y pacífica? Se quejó Asclepio, ganándose una mirada fulminante de Epione. Ya he estado aquí antes, Asclepio. Normalmente es un lugar tranquilo. Los ciudadanos rara vez tienen que preocuparse por un ataque de monstruos debido a la protección divina de Hefesto. Simplemente tuvimos mala suerte. Asclepio puso los ojos en blanco, pero decidió no hacer más comentarios sobre el asunto. ¿Están bien los burros? Aunque sean animales feos, el granjero al que se los pedimos prestados se sentiría muy molesto si les sucediera algo. El trío miró hacia atrás, hacia tres burros que los miraban con la lengua afuera. Tenían los ojos vidriosos y entrecerrados, como si fueran a caerse y quedarse dormidos en ese mismo momento. Estos animales fueron adquiridos por un granjero que tuvo la amabilidad de prestárselos por un módico precio. Incluso les dio información adicional sobre qué camino tomar para llegar a Hefesto por un módico precio. Al principio, Shirou no tenía mucha fe en las criaturas. Eran más pequeñas que un caballo promedio y no parecían nada brillantes. Sin embargo, pronto descubrió que eran bastante cómodas para cabalgar a un ritmo lento y que prácticamente no les molestaban las pendientes pronunciadas y las rocas afiladas que encontraban en el camino. Bueno, parecen estar bien, señaló Shirou mientras se acercaba y tocaba suavemente el hocico de uno, donde había una pequeña muesca debido a una pluma suelta. Por lo menos, no hay heridas fatales. HMPH. Dudo que incluso un golpe directo de esas arpías las hubiera derribado. Serían demasiado estúpidas para reconocer que las habían golpeado en primer lugar, comentó Asclepius, aunque su voz extrañamente tenía algún tipo de afecto. Al menos no reaccionan negativamente al tratamiento. Son buenos pacientes. Por favor, no les hables así a los burros. Pueden ser un poco tontos, pero siguen siendo animales sagrados de Hefesto. Además, son adorables en cierto modo, sonrió Epione mientras le rascaba a uno detrás de las orejas, lo que le valió un suave rebuzno como respuesta. Y también son muy trabajadores. Nos trajeron hasta aquí. Entonces, terminemos el resto de este viaje, declaró Shirou mientras volvía a ensillar su propio burro, que apenas se doblaba por su peso, incluso con la bolsa que contenía el mineral de Demeter ensillada junto a él. Se supone que la entrada está al final del camino, así que apurémonos antes de que anochezca. Los tres rápidamente reanudaron su viaje una vez más. Asclepius y Epione caminaban uno al lado del otro, discutiendo algo fuera del alcance del oído mientras Shirou caminaba delante de ellos con el trípode. Lo vio caminar hacia adelante a paso rápido, claramente emocionado por el lugar al que se dirigían. Realmente no podía mentir, estaba un poco emocionado también.
Si había algún dios con el que pudiera realmente identificarse, solo podía ser uno que estuviera profundamente conectado con el concepto de forjar armas. Casi todas las grandes armas de renombre que llegaron de Grecia fueron creadas por el propio Hefesto antes de llegar a manos de grandes héroes. Para él, cuyo origen estaba profundamente vinculado con el concepto de espada, un dios que creó armas seguramente debía ser algo digno de reverencia. Por otra parte, su modo de operar seguramente iría en contra de todo lo que defendía un maestro herrero. Creaba armas huecas solo para romperlas a su conveniencia en situaciones intensas. Las armas estaban destinadas a usarse de manera eficiente, sí, pero también se suponía que debían tratarse con respeto y reverencia. Para muchos héroes, sus armas eran extensiones de sí mismos, como un brazo o una pierna. Exclusivas de ellos y de nadie más. Para quien solo replica réplicas defectuosas a través de la vista, seguramente sería visto como el mayor de los insultos. Podía entender por qué el rey de los héroes, aunque fuera un idiota pomposo, estaba tan furioso por su forma única de hechicería. Aún así, no se podía evitar. Era lo único en lo que era bueno. Lo único que lo hacía eficiente para acabar con casi cualquier tipo de amenaza debido a su adaptabilidad y versatilidad. La ironía no se le escapó. Para ser una espada, no podía cortar nada sin robar la hoja de otro. Tal vez por eso, en el fondo, siempre había sentido cierta envidia de otros espíritus heroicos. Pero por eso estaba allí ahora. Para poder tener algo que realmente pudiera llamarse suyo. Algo que lo distinguiera de los demás y le permitiera mantenerse erguido y orgulloso. Salió de sus silenciosas cavilaciones cuando el trípode que tenía delante se detuvo y emitió un pitido agudo que hizo estremecerse un poco a todos los presentes. Luego arrancó a paso rápido por la carretera antes de detenerse al borde de dos grandes portones. Estaba tan absorto en sus pensamientos que ni siquiera se había dado cuenta de que habían llegado. Las puertas eran tan grandes como la muralla de un castillo y estaban hechas del mismo metal que rodeaba la ciudad de Lemnos. Las letras de Hefesto estaban ordenadas cuidadosamente en un arco que rodeaba una gran llama. También había escenas de ninfas, burros y extrañas criaturas con la cabeza de un perro y la parte inferior del cuerpo de un pez bailando a su alrededor. Epione pareció fruncir el ceño al ver eso. Telquines, murmuró con desagrado. Son criaturas desagradables del mar. ¿Qué hace una criatura del mar en la puerta de un dios del fuego? Preguntó Asclepio. Son excepcionalmente buenos en la forja, al igual que Lorepaestus. Por eso, a veces trabajan juntos, se encogió de hombros Epione. Aunque ni siquiera yo entiendo cómo Lorepaestus puede soportarlos. Son criaturas crueles y groseras que no respetan a otras razas. Incluso los tiburones tienen más honor que ellos. La inusual cantidad de veneno en su tono hizo que a Shirou y a Asclepius se les erizaran los pelos de los brazos. ¡Qué chica más aterradora! Bueno, lo único que queda por hacer ahora sería. Shirou se bajó de su burro y se dirigió hacia las gigantescas puertas. Levantó una mano y golpeó con el puño contra ellas. El suave sonido que reverberó en el aire lo hizo sentir débil y blando frente a esas gigantescas puertas. No pasó nada. Shirou escuchó débilmente a Asclepius resoplando detrás de él y el sonido de Epione golpeándolo mientras también le decía que se callara. Quizás el dios no lo escuchó. Levantó la mano para volver a llamar cuando el sonido de una voz extranjera resonó en el aire. Demeter, ¿por qué has venido a visitarme? El tiempo que tienes con Perséfone se acerca a su fin. No tiene mucho sentido discutir temas conmigo. La voz se detuvo por un segundo como si estuviera confundida por un segundo. Escaneando. Escaneando. ¿Qué es esta anomalía? Tú, murmuró la voz para sí misma, confundida. No eres Demeter. La composición es similar a la de un mortal, pero siento a Demeter dentro de ti. ¿Quién eres? La voz no mostraba mucha emoción, pero Shirou se puso nervioso al instante. No sabía cómo interpretar la situación. Hefesto tenía curiosidad. ¿Estaba molesto? No lo sabía. Esa voz era demasiado mecánica para poder interpretarla. Soy Shirou, un estudiante de Quirón, y alguien que ha sido bendecido por Lady Demeter, anunció con tono sereno. Y he venido, para hacerte una petición. ¿Una petición? Qué raro. No recibo muchas visitas. Pero consideraré tu propuesta como una cortesía hacia alguien favorecido por mi tía. El trípode emitió un pitido agudo. Y por devolverme este problemático autómata. Puedo ver que ha conservado sus molestos defectos. De repente, las puertas crujieron y comenzaron a abrirse lentamente. Los burros rebuznaron en respuesta al ruido, lo que provocó que Epione aullara y se aferrara a su mula con fuerza mientras Asclepio maldecía al estar a punto de caerse.
El trípode se adentró inmediatamente en la cueva, cuyas paredes estaban revestidas de numerosas esculturas que portaban antorchas para iluminar el camino. El interior era similar al de un palacio extravagante, pero su calidad era verdaderamente divina. Así que este era el dominio de un dios. Entra, niña. Quiero ver con mis propios ojos, qué vio Demeter en ti para confiar tanto en ti. Lemnos. La isla de Lemnos se encuentra en la parte norte del mar Egeo y es famosa por estar relacionada con el dios Hefesto. Se dice que cuando nació el dios de la herrería, nació con defectos tan detestables que su madre, la diosa Hera, lo arrojó del monte Olimpo con disgusto. Cayó en Lemnos y fue atendido por los sintios tracios. Más tarde, caería bajo el cuidado de Tetis y entablaría una estrecha relación con una ninfa llamada Cábiro, con la que engendraría numerosos hijos. Ellos y los antiguos sintianos serían los antepasados del pueblo de Lemnos. Algunos incluso eran venerados como deidades ctónicas en algunos templos. Lemnos no es el centro de muchas leyendas en Grecia debido al simple hecho de que allí ocurrieron pocos acontecimientos destacables. Gracias a las bendiciones de Hefesto y a su intervención personal, Lemnos se convirtió en una ciudad avanzada, muy adelantada a su tiempo, lo que le dio una ventaja sobre los demás reinos. Como tal, nadie se atrevió a lanzar un ataque por miedo a sufrir represalias con las armas desconocidas que Hefesto pudiera haber creado para defender la isla. Sin embargo, Lemnos es una isla pacífica y cuenta con un pequeño ejército permanente. Muchos de sus ciudadanos se conforman con mantener las tradiciones de herrería que les transmitió Hefesto o crear objetos valiosos para comerciar con otros reinos. Por ello, a menudo la isla se dejaba en paz, ya que estaban dispuestos a comerciar con cualquiera. Al final, es la ira de una diosa la que provoca la caída de Lemnos. Pero esa es una historia para otro momento.